Pero el Quijote no solo se pinta, también ha tomado forma en las manos de artesanos que han llevado sus aventuras del papel al barro. Nuestro siguiente destino nos lleva hasta Úbeda. Estamos con Paco Tito, alfarero de Úbeda, un gran maestro del barro, un referente a nivel nacional e internacional, y de sus manos han salido todas estas obras del Quijote. Han pasado a ser de los libros, de la literatura, a la escultura. A la escultura. Muy buenas, Paco, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Pues estoy encantado de recibiros. Estoy Muchísimas bien. gracias. Estoy bien. Lo importante, de salud, Con ¿verdad? ganas de... Además, que todavía sigo haciendo esculturas de Don Quijote por encargos de particulares, que, bueno, que como objeto de algún regalo que tengan que hacer o por gusto y tal, que todavía sigo dándole al barro forma de Don Quijote. Muy bien. ¿Y cómo surgió, Paco, la idea de empezar a hacer esta serie de escenas del Quijote? Madre mía, esto yo digo la verdad, sinceramente, que no miento ni esto. Yo jamás, eso estaba fuera de mi alcance, jamás pensaba que esto iba a tener la acogida y la repercusión a todos los niveles que tuvo y que sigue teniendo, ¿no? Pues esto partió, vamos a ver. A mi mujer la habían operado de un dedo gordo del pie esto era en 1996, la primavera del 96. Vale. Bueno, pues estaba mi mujer, fue en casa, no podía moverse, no podíamos salir, y llegó un fin de semana, lloviendo como está esta tarde. Y entonces, pues claro, yo tenía la costumbre, y la sigo teniendo, hasta los domingos, venirme aquí. Y aquí, pues, he hecho la mañana hasta mediodía distraído. Al mismo tiempo doy un servicio y una atención al cliente, que ya que cuesta trabajo llegar hasta aquí, que cuando llegue se encuentre con que está abierto. Muy bien. Y entonces cogí un pegotico de barro a la hora de irme a comer a casa y me lo llevé. Y aquella tarde de domingo lluvioso, pues hice un Quijote. Me dio por hacer un Quijote. Estaba sentado el Quijote sobre un peñón, así como mirando, oteando el horizonte, lo titulé. Y bueno, pues ya es una pena que no se puede comparar el acabado y la calidad artística que tenía aquella figura, claro, con lo que tenemos aquí a nuestra espalda, ¿no? Pero bueno, que a mí me gustó aquella esculturilla de Don Quijote. Al día siguiente, lunes, digo esto, seguía lloviendo, con lo cual no podía trabajar mucho porque no había muchos. Y como me gustó ese Quijote, pues empecé a hacer otro y como que antes de terminarlo de modelar, cuando ya estaba casi acabado, eso sí, pues lo vendí, claro, pero no se lo pudo llevar este hombre. Porque estaba sin terminar, ¿no? Claro, estaba sin terminar y estaba sin coser. Eso había que coserlo. Vale. En fin, que a medida que yo iba teniendo ratos libres, pues iba haciendo algunas figuritas que tuvieron, repito, una gran aceptación. Y bueno, pues llegó el puente de la festividad de Todos los Santos. Ajá. Y un amigo mío que vive en Ciudad Real, ya está jubilado, era secretario de la audiencia de Ciudad Real. Ajá. Y yo tenía 3 o 4 figuras de estas secándose para cocerlas, y entonces ¡ay, qué bonitas, Paco! ¿Qué tal? ¡Qué bonitas! Bueno, lo propio. Gracias, Manolo.
se fue a Ciudad Real y al lunes siguiente me llama este hombre. Mira, Paco, que estuve hablando con el alcalde y que va a inaugurar el Museo López Villaseñor, que se le ha hecho una reforma y se va a inaugurar con una exposición tuya de Don Quijote. Anda. Pero hombre, Manolo, pues sí. ¿Y eso cuándo? Dice, pues para el día 23 de abril ya del 97. Vale. Pero Manolo, si a mí no me da tiempo, y a mí no, yo no puedo, porque yo no puedo dejarte a ti en ridículo, ni a ti, ni quedar yo en ridículo tampoco. Bueno, pues apóyate como puedas. Me colgó el teléfono. Y te obligó casi a hacerlo, ¿no? Claro que ya me sentí obligado. Pudimos juntar con la ayuda de mi hijo 25 pasajes de la novela universal de Don Quijote. Madre mía. 25 pasajes. Ahora, eso no era trabajar, ¿eh? Eso era no parar. Eso era no parar. Y bueno, así empezó. Y yo me daba ya por satisfecho con aquella exposición en un museo, en Ciudad Real, en La Mancha. Hombre, eso ya era el colmo para mí. Pero todavía yo ambicionaba algo. Y yo decía, si yo pudiera poner esta colección de esculturas en el Hospital de Santiago, aquí en Úbeda, en mi pueblo, pues ya sería ya lo más. Pero claro, aquello para mí era un sueño que no iba a alcanzar nunca. Pero mira por dónde. El alcalde de entonces, que era Juan Pizarro, que en paz descanse, pues bajó un día por aquí, por nuestra casa, y vio los Quijotes. Y bueno, pues que ya otro compromisado, porque los Quijotes que tienen que estar en el Hospital de Santiago coincidiendo con el Festival de Música de Úbeda. Pues, cuando los festivales de música aquí en Úbeda, en el hospital, eso se llena de gente, sobre todo los fines de semana, ¿no? Digo, joder, bueno, esto se me escapa de mis ilusiones, ¿no? Se celebró esa exposición, se editó un catálogo precioso y se celebró aquella exposición. Y ya se fue sucediendo. Eso ya fue... Supongo que se correría la voz y ya habría... Claro, de todos sitios llamándote, claro, Paco, tráetela para acá a la exposición. Claro, ¿no? bueno, porque también hay algo que es digno de mencionar, porque la Fundación Cruz Campo sigue patrocinando el Festival de Música Clásica de aquí de Úbeda. Y entonces, en la persona de Domingo Moreno, de Jaén, que vive en Jaén, este hombre era el coordinador de Cruz Campo y este llevaba la obra cultural también de Cruz Campo. Claro, cuando vio esto, y ya me conocía, pero no demasiado a fondo, ¿no? Sí, sí. Pero cuando vio esto, pues hizo que la Fundación Cruz Campo, que lo agradeceré todos los días de mi vida, patrocinara esta colección y la paseara, dicho sea así de claro y de sincero, por toda España. Vaya. Por toda España. O sea, un orgullo increíble. Eso que fuera orgullo por toda España, ¿no? No me gusta mucho esa palabra de orgullo. Satisfacción sí me gusta. Vale. Y decir, bueno, si esto se me está escapando de mis ilusiones, que yo nunca he ambicionado esto, total, que así fue la cosa, ¿no? Y bueno, pues de particulares, personas que así, hay infinidad de Quijotes hechos hasta para fuera de España. Claro, porque aquí estamos viendo que aquí en el museo en el que tú tienes tu obra, sí, tienes una cantidad, pero me has dicho antes
que ha hecho, no saben ni cuánto ha hecho para clientes de fuera. Sí, porque soy muy abandonado para eso, porque tengo que reconocerlo, y soy abandonado, porque empecé anotando a cada una de las personas que tienen un Quijote. Y tengo todavía los folios con la dirección incluso de estas personas, pero llega un momento en que dices, es que tengo la mano sucia de barro y no puedo parar de escribir, luego lo apuntaré, y no lo apuntas, y luego... Y ya has perdido el control, ¿no? Perdí el control. Ya perdí el control y ya está. Pero hay colecciones, por ejemplo, Cajasol. Sí, Cajasol tiene una colección más pequeña que esta. Yo no sé si eran 15 o 16 pasajes los que tiene. Y luego está la colección que tiene Tarancón en Cuenca, que es para quitarse el sombrero. No, yo soy el menos indicado para decirlo, eso es para verlo. Y ya está. Luego hay otro amigo mío, Cristóbal se llama, de Chiclana de la Frontera, que es un apasionado del tema de Don Quijote. Y este es un particular. Sí. Pero el tío tiene, no sé si son 16 esculturas de Don Quijote. Él en su casa. En su casa. Vaya. En fin, que esa es la historia resumida de esto, ¿no? De esto que se ve aquí. Y aquí estarán por los siglos de los siglos. Esperemos que sí. Porque el tema es tan universal como puede serlo el barro. Suscríbete al canal, comenta y dale a me gusta. Es la única manera de poder seguir con Pieza Única. Paco, de todos los momentos que has representado, para ti, ¿cuál te gusta modelar o qué escena del Quijote es la que más te satisface a la hora de hacerla? ¿Cuántos hijos tienes? Yo una solo. ¡Qué rabia! ¿Por qué? Hombre, porque si tienes 6 hijos, claro, a los 6 los quieres. Y ahí no hay distinción de quiero más. Pero en fin, te voy a responder sinceramente. Sí. Mira, el que más se ha repetido, cambiándole cosas, porque no quiero que haya 2 piezas iguales, es el primero de la lista, que es La locura, que se titula, leyendo los libros de caballería y los requiebros de Feliciano de Silva, en fin, bueno, ese es el que más me han pedido clientes. Luego me han pedido esculturas de la colección de distintos pasajes, ¿no? Pero hay uno, sobre todo hay uno, David, sí, que no porque sea el más bonito ni porque sea nada, sino porque está muy relacionado con Úbeda y es el último de la fila. Vaya, el último de la fila. ¿Eh? ¿Por qué? Dirás. Bueno, pues ese conjunto, vamos, grupo en el que aparece Sancho y Don Quijote, es del capítulo, quiero recordar, capítulo 72 de la segunda parte del Quijote. Bueno, y si me equivoco, en vez del 72 es de la segunda parte. Y esa escena se produce cuando Sancho Panza regresa de la ínsula de Barataria hacia su aldea, ¿no? Y entonces se encuentra con Don Quijote antes de llegar a la aldea. Y llegan a una venta. Llegan a la venta, están sentados ahí con una mesilla tocinera o más chica que tocinera, con su jarra de vino y sus copas, sus 2 copillas. Y entonces Sancho le dice a Don Quijote que en poco tiempo no habrá ninguna venta que no esté decorada con alguna escena de Don Quijote, que no tenga en sus paredes algún dibujo de Don Quijote. Y entonces Don Quijote le dice, sí, pero que no sean como los de un pintor que había en Úbeda,
llamado Urbaneja que pintaba a un gallo y tenía que ponerle un letrero debajo diciendo este es gallo, para que nadie piense que es una zorra. Entonces yo atribuyo el gallo que todavía los alfareros hacemos en el fondo de la labor llana que decimos, cazuelas, lebrillos, platos y tal. Repetimos mucho la figura del gallo. Ajá. Cada alfarero tiene su forma de representarlo y de dibujarlo, ¿no? Y nosotros tenemos la nuestra. Y creo, diría yo, apostándome, que viene el gallo que hacemos los alfareros de Úbeda por esa escena de Don Quijote. Lo mismo que también hace mención Don Quijote, hace mención de la frase esta de por los cerros, de irse por los cerros de Úbeda. ¿Qué tiene el barro de especial que a ti te llene a la hora de representar al Quijote? ¿Qué diferencia hay con este material con respecto a otro? Todo lo que hacemos, todo lo que hacemos en esta casa, que ya es mi hijo y ahora mi nieto que se ha ido de incorpora. generación en generación. Exactamente. Mi nieto ya tiene su Bellas Artes, aunque no venga a cuento. Sí, termina pero su carrera y, en fin, está empapándose de lo que es. Bien. Y no es más ni menos especial el barro que se utiliza para hacer una escultura, ya sea Don Quijote o ya sea Dulcinea, no tiene nada de especial sobre el barro que se utiliza para hacer un lebrillo, hacer una cazuela, hacer un jarro, es el mismo barro. Hay muchas personas que me preguntan, ¿y de dónde es el barro? ¿De dónde es el barro? El mejor barro que yo haya tocado, que mis manos hayan tocado, es el barro que sale del subsuelo de Úbeda, el barro blanco. Hay otro barro que sale muy cerca del santuario de la Virgen de Guadalupe, donde está la patrona de Úbeda, que es el barro rojo, que lo mezclamos con el blanco de nuestro suelo de aquí y es un auténtico fenómeno de vuelo y ya está. Pero ahora ya no podemos sacar barro porque está todo el campo de Jaén, no de Úbeda, de Jaén, puesto de olivas. Ya. Y las olivas dejan más dinero que el barro. El barro, es verdad. Luego ya no podemos sacarlo. Entonces nos viene el barro ya de otros sitios, dado los medios de transporte de los que se dispone hoy, que nunca sabía. Es muy diferente. Pero lo más importante, como yo respondo algunas veces cuando se me hace esta pregunta, lo más importante del barro no es de dónde sea. Lo importante es la forma que las manos que lo trabajan sea buena. Exacto. Pues me da lo mismo. Con cualquier barro puede salir una joya o no salir nada, según también, porque no todo lo que sale de aquí de esta casa Pero seguramente saldrán mejor con tus manos que con las mías, eso garantizado. Bueno, pero seguramente si yo tuviera que hacer lo que tú haces, pues no sepa hacer. Bueno, no hay ni comparación. No sepa, porque, bueno, yo valoro mucho el trabajo de la persona que yo tenga enfrente, porque yo no sé, apenas tengo el móvil y a duras penas sé llamar a cualquiera, ¿no? Bueno. Y ya está, pero me considero así satisfecho, porque digo, si yo vengo de costumbres de la Edad Media y estamos ¿Dónde estamos? a mediados pues, casi del siglo XXI. Exacto. Ya está. Pues, el barro, yo digo siempre, también es una materia tan noble, Y tan auténtica, ¿verdad? si es noble que se deja pisar, Vale. se deja estrujarlo, amasarlo y luego coge esa forma así tan bonita, ¿no? Tan increíble. Y ya está. Luego
También manejamos otros elementos que no son la tierra, como el barro. Manejamos los 4 elementos básicos de la creación: el agua, el fuego, el aire y la tierra. Los 4 elementos básicos de la creación. Son necesarios para esta obra. Exactamente. Los 4 elementos se tienen que poner de acuerdo para que una obra de barro perdure por los siglos de los siglos. Así mismo, ¿eh? Claro. Si no lo cueces, si no pasa por el fuego, pues vuelve a ser tierra como cuando se moja, ¿no? Y yo qué sé, si no está seca del todo por el aire, pues no puedes cocerla porque necesita esos 4. Los 4 elementos. Eso es lo que necesita el barro, que es lo que trabajamos. Concretamente, en breve, vamos a encender el horno antiguo, el horno árabe, nuestro horno árabe. Y en esta ocasión, pues van, que yo diría, todas las piezas son importantes, ¿no? Pero hay alguna que destaca, y es un vaso de la Alhambra grande, que esa es obra de mi nieto y mi hijo, que ese va a Milán. Vaya. A Milán. No sé qué exposición. Sí. Y luego, después de Milán, creo que, según tengo entendido, va a Copenhague. Además de eso, va también una pieza muy grande, una bañera. Y además una estatua que mi nieto quiso hacerle a su madre, a mi nuera, a tamaño real. Es decir, que tenemos que tener mucho cuidado con el fuego esta vez. Cuando alguien viene a tu museo y ve esta obra, ¿qué es lo que le llama más la atención cuando la ve? Yo, por ejemplo, cuando he entrado por primera vez, no había visto esta zona, me ha llamado mucho la atención que, viendo todos los episodios en barro que representan a la novela del Quijote, casi podríamos contar la propia novela sin necesidad de leerla. No tanto, porque sería... Te haces la idea de lo que era el personaje. Es verdad que, claro, es tan inmensa la obra que imposible. Pero sí que te haces la idea de lo que era Don Quijote de la Mancha y en lo que consistía la novela. Que tú sepas de tu experiencia, qué es lo que más le sorprende a la gente cuando ve, sobre todo, esta parte del Quijote. Cuando sube una visita aquí, que yo le sugiero a todas las visitas que vienen y sin ningún tipo de compromiso, les sugiero que suban a ver esto. Esta planta, que vean esta planta. Precioso. Porque vale la pena que la vean. Y entonces, pues, todo el mundo te baja diciendo qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y yo tampoco no quiero creérmelo todo lo que te dicen. No, porque no quiero que los grillos se me apoderen de mi cabeza. Y no. Pero cuando ves a una persona que baja ahí abajo donde trabajamos y ves que baja con las lágrimas, esa persona no te miente, no está mintiendo. Le has despertado unos sentimientos, un recuerdo, si ven esto, emociones, si ven esto como si ven lo otro, recuerdan esa persona, pues el lavabo donde se lavaban, porque entonces no había grifo, o el orinar donde, o el cántaro con el que iba a la fuente, que todo eso está ahí, y lo que pretendemos es que no se olvide que eso existió, porque eso es como un documento de la historia de la alfarería de Úbeda. Y concretamente con esto, pues con esta colección, pues nosotros tenemos la satisfacción de que le gusta a la inmensa mayoría de las que nos visitan, ¿no? Hay otros que no te dicen nada, otras personas que incluso se van sin decirte adiós, bueno, pues vaya usted con Dios y ya está, ¿no? De todo hay. Pero la inmensa mayoría,
se van sorprendidos de esto. ¿No? Es verdad, sorprende, sí. Mira, mi meta, desde muy joven, desde siendo adolescente o antes de ser adolescente, siendo un crío, ya soñaba yo con tener un museo con mi nombre y con obras que hubiera salido de mis manos. Esto es obra de las manos de mi hijo y mía, ¿eh? Pero es lo mismo. Igual. Es lo mismo. Entonces, hay algo que me llevó a hacer el esfuerzo, porque lo lleva el esfuerzo, Supongo. de hacer algo que a otra persona, a otro alfarero, a otro, por profesional que sea y por bueno que sea, que no se le haya ocurrido. Es decir, como yo le digo a mi hijo, mira, tienes que hacer algo, tienes que aprender a hacer algo que otro no sepa. Claro, que no hagan los demás. Exactamente. O que a otro le cueste mucho trabajo hacer. Esto es parte de lo que hemos hecho, pero a lo que yo más importancia le presto es a esa pieza que tienes aquí a tu espalda, ese tamaño de plato para hacerlo en la rueda y cocerlo y que salga del horno con esas calidades que tiene, pues es muy difícil. Es muy difícil. O, por ejemplo, nos cabe la satisfacción tanto a mi hijo como a mí, a mi nieto, espero que también se impregne de esa técnica, y es que hayamos rescatado el sistema de hacer escultura en terracota. Terracota, tierra cocida, terracota. Pero estos son, lo que tenemos aquí de Don Quijote son terracotas, son de barro cocido. Pero lo difícil de la terracota es hacer la escultura a tamaño real, porque eso tienes que hacerlo hueco. Y esa técnica se perdió en Úbeda, pues en época del Renacimiento, que se hacían terracotas, esculturas en terracota aquí en Úbeda, y se perdió. Y entonces a nosotros, tanto a mi hijo como a mí, nos cabe la satisfacción de haberla rescatado. Por ejemplo, esa que tenemos ahí, en la que aparezco yo, esa es una estatua en la que estoy sentado, obra de mi hijo, con muy poquitos toques que yo haya podido dar, y entonces tiene sus dificultades. Claro. Porque eso está hueco, eso tiene un grueso de, no sé, 15 o 16 milímetros, 17 milímetros, y eso se hace, pongo el ejemplo tan rudimentario, lo mismo que la golondrina hace en el nido, que todos lo hemos visto, que acuden con el pico y el pegotillo de barro, y lo van pegando y hacen su nido. De alguna manera, la escultura de terracota hay que hacerla hueca, no hay que estar dentro del barro para saber hacerlo. No tienen estructura dentro ninguna. Claro, se tiene que sostener no hay por sí estructura. sola. Exactamente. Y te las tienes que valer de mucho ingenio, ¿no? De tu es decir, maña, ¿no? que hasta las patas del banquillo donde estoy sentado están huecas. Claro. O las patas del trípode donde se está modelando una figura de Don Quijote también están huecas. Las manos están huecas. Es decir, hay que conocer muy bien el barro, Claro. y hay que tener muy buen barro para conseguir eso. Y las manos, importantísimas. También. Yo creo que es lo más importante. También. Sí. Bueno, las manos pueden ser buenas, pero tampoco si el barro no tiene una cohesión buena, que es un barro que no tiene plasticidad, pues se te abre, se te hunde, no. Tiene que ser la flor de la flor del barro. Eso. Y es una satisfacción por nuestra parte haber reincorporado a nuestro trabajo
eso de la escultura en terracota. Que se había perdido. Se había perdido. Y de una forma o de otra, pues tampoco estamos teniendo mala suerte con ese quehacer, ¿no? Porque hay encargos, hay cosas y eso pues también te hace ser un poco diferente, no mejor ni peor. Vamos a dejarlo en diferente. Porque si haces una escultura, también tienes que saber darle vida al barro, que te transmita un mensaje. Es decir, que hay muchas personas que quieren tener en su casa pues, el busto de su madre, o el busto de su abuelo, o su abuela, o tal, y ahí hay que calzársela, ¿eh? Tanto si es a tamaño real como si es más reducido el tamaño o más grande, ¿no? Pues tienes que captar el parecido, te tiene que decir algo, porque no puede ser cualquier cosa. Claro, tiene que estar. No puede ser cualquier cosa. Dentro de lo que cabe, tiene que estar vivo. Exactamente, tiene que parecer vivo. Aunque luego, cuando pasan 50, 60 años o no sé cuánto, pues ya no queda nadie que conozca a esa persona que ha hecho en un busto. Y entonces lo que contará es si está bien hecho o no está bien hecho. Para finalizar, Paco, después de tantos años trabajando el barro, trabajando todo lo que haces, que esto que estamos viendo hoy aquí es una pequeña parte de todo lo que haces, pero claro, como el programa está dedicado al Quijote, te tengo que preguntar qué ha significado, como has contado desde el principio, que casi por casualidad empezaste a hacer el Quijote, pero ahora, viéndolo desde esta retrospectiva, ¿qué ha significado en tu vida el Quijote como personaje? Porque fíjate el cambio de unos años a ahora. Querer imitar, de alguna manera, la ingente obra de don Miguel de Cervantes y repetir, no sé si lo habré dicho antes, pero creo que lo mejor que han salido de mis manos es esta colección de esculturas de Don Quijote. Pues, ¿qué te puede reportar eso? Más que nada, la satisfacción inmensa de que esto quedará para los siglos de los siglos, como quedará también la obra de Cervantes, la ingente obra, esa novela de Don Quijote de la Mancha. Pues esto espero que perdure. Sí, perdurará igual, simplemente que en vez de en papel, está en barro. Está en barro, claro. Por eso es lo que me hace sentirme muy, 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 muy satisfecho. No es para menos. Tan satisfecho como no me hace sentirme cualquier otra cosa, por lo grandiosa que sea, que también se hacen aquí. Sí, cosas lo sabemos. Dificilillas. Pero esto es... Eso ha sido el culmen. Podemos decir que es el culmen de tu carrera. Sí, es verdad. Y le pido a la providencia larga vida, no para disfrutar ni derrochar, sino para darle esa vida que le pido a la providencia, dársela al barro, seguir dándole vida al barro. Que todavía sigue. Todavía sigo y ese es mi afán. ¿Por qué? Pues porque al mismo tiempo que yo le doy vida al barro, el barro me está dando vida a mí. Qué bonito, ¿verdad? Estoy convencido. No lo tenía ensayado ni nada, ¿eh? Ha salido precioso. Sí, es verdad. Yo ya, bueno, he pasado ya de 82 años, claro, y te vienen achaquillos ya con esta edad, te vienen achaques. Yo no tengo la misma energía que tiene mi hijo, ni nada, pero doy gracias a que me siento bien y me levanto cada mañana con ganas de llegar aquí y hacer lo que toque ese día, lo que toque. Que no me cunde más porque ya soy viejo, pues me cunde menos, pero estoy
recibiendo Vida, ¿no? vida, estoy recibiendo vida. Claro que sí. Sí. Y respetando, oye, que yo, es cierto que llevo muchos años jubilado, ¿no? Y respeto mucho a la persona que cuando se jubila, pues lo deja su quehacer olvidado ya, ¿no? Pero yo no quise porque seguramente lo único que sé hacer en la vida es dar vida al barro. Paco, vamos, me dejas sin palabras, no sé lo que te voy a decir ya. No Lo me que, digas nada. lo que sí te tengo No me que digas dar es la gracia, sobre todo por esta lección de vida, como tú dices, que nos Claro. estás dando y que a la gente seguro que a más de uno le va a incentivar a que por lo menos dentro de la medida de cada uno tengamos algo que hacer en la vida, que no sea... Claro, bueno, yo lo hago de esta forma y vosotros lo hacéis con vuestra forma, Sí. que también es de agradecer y de admirar la difusión que hacéis de algo que está aquí oculto en un arrabal de Úbeda, ¿eh? Que está aquí como oculto. Vosotros le vais a dar aire, Eso vamos a intentar. le vais a dar aire y bueno, es bueno que la vela, cuando se enciende la vela, que no esté debajo del celemí, la vela se enciende para que dé luz. Vosotros hacéis dar luz, lo que hacéis es darle luz a todo lo que estáis haciendo en vuestro trabajo. Eso es digno de agradecer y de admirar. Pues también. muchas gracias por la parte que nos toca. Claro. Y decirle también al público que nos ve que si tiene la oportunidad de venirse por Úbeda, que no deje de visitar este museo, porque además de obra, aquí hay sentimiento y hay trabajo y hay Sí. pasión, que es Sí, lo que sí, se nota sí. cuando uno entra por la puerta. Sí. Pues muchas gracias, Paco. Pues- No tengo palabras para agradecerte. El Pues rato, no tienes nada que el rato agradecer, tan bueno porque- que hemos echado aquí contigo Porque y el que nos queda todavía por echar. Ese agradecimiento es recíproco, David, y ya está. Gracias de corazón No hay que darla. y adelante. Pues nos vemos en Úbeda. Ya sabéis dónde tenéis vuestra casa.